Muy buenos días. Que el Señor pueda bendecir a cada una de las personas que transitan por este sector de la avenida Miranda, muy especialmente a cada uno de los amigos, comerciantes, amigos emprendedores, a los amigos mototaxistas y a los choferes de las diferentes líneas de carro por puesto que transitan o cubren la ruta Anaco-San Mateo y Anaco-Aragua de Barcelona. Que el Señor les bendiga y les guarde, los alcance con su misericordia y los llene de su paz. Que la gracia de mi Señor Jesucristo repose sobre cada uno de ustedes y que el amor de Dios, el cual sobrepasa todo entendimiento, pueda gobernar nuestros corazones. Dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es por eso que me siento gozoso cuando veo que sea una sola persona, porque Dios no necesita multitud, sino uno solo que puede estar pendiente, no de lo que yo pueda decir en esta mañana, no, porque nosotros somos simples instrumentos utilizados por Dios para traer las buenas nuevas directamente desde el cielo. Me gozo porque cuando veo que sea una sola persona pendiente de lo que Dios puede hablar en esta mañana, eso me dice que es de Dios y que Dios va a cumplir su propósito en su vida y en la vida de su familia. Por otra parte, también dice el Evangelio de Juan, pero esta vez en su capítulo 7, verso 18, que el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero aquel que busca la gloria del que lo envió, esto es verdadero y no hay en él injusticia. Es por eso, amado amigo, amada amiga, que en esta mañana yo no he venido a contarles un testimonio acerca de mi persona. Yo no he venido a decirles que fui el delincuente más grande de esta ciudad de Anaco, que fui un drogadicto, un borracho, mujeriego, parrandero, jugador. No. Yo en esta mañana no he venido a hablar de mí porque no busco mi propia gloria, sino la gloria de aquel que me envió a predicar su santo evangelio a toda criatura. Aquel que le pertenece la gloria, la majestad, el dominio, la autoridad, porque por él y por medio de él fueron creadas todas las cosas, tanto las que se ven como las que no se ven. Me refiero a mi Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, aquel que muchos tienen en la boca, pero muy poco aquí en el corazón. A él me refiero, al único que puede darte la salvación de tu alma y la vida eterna. Es por eso que allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente: que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que en esta mañana, amado amigo, amada amiga, que puede oírme a través de este sonido, yo le pido encarecidamente que no ponga su mirada en mí. No importa lo elocuente que yo pueda ser, no fíe sus ojos en el hombre. Pues dice allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él, en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que tenemos que fijar nuestros ojos. Voy en esta mañana, con el permiso de ustedes, a leer una pequeña porción de las Santas Escrituras, la cual se encuentra ubicada en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 6. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es obligado, el que quiera creer que crea. La salvación es por fe y no por obra. Así que, repito, leo la palabra allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, verso 6. Juan 14, 6. Y leo la palabra, la cual es santa, bendita y eterna, bajo la bendición del Padre, la autoridad del Hijo y la unción de su Espíritu Santo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Nadie, escuche bien, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Padre eterno, creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder predicar tu santa, bendita y eterna palabra. Te pido que sea usted hablando a través de mí y que unja mi garganta, mi lengua, mi boca, y que cada palabra que salga o fluya a través de ella, Padre amado, buenos días, sea palabra tuya, Señor, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Que a través de tu santa palabra podamos llevar amor donde hay odio, podamos llevar alegría donde hay tristeza, podamos llevar paz donde hay angustia y consuelo donde hay dolor. Señor, que sea usted tratando con cada una de las personas que tienen a bien oír tu santa palabra. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Añade, Padre Santo, a tu palabra salud, bendición y salvación. Te lo pedimos en el dulce, santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bueno, amado amigo, amada amiga, en esta pequeña porción que acabo de leer, vemos que mi Señor Jesucristo dice que Él es el camino. Él no está hablando que es uno de los caminos que conducen a Dios, no. Él está hablando de manera literal, yo soy el camino. Pero lamentablemente hoy en día la gran mayoría de las personas han tomado caminos muy diferentes a aquel que Dios ha establecido para poder llegar a Él. Hay quienes han tomado el camino más fácil, el camino de la religión, porque muy dentro de sí, en lo más intrínseco de su ser, tienen la imperiosa necesidad de tener una comunión, un contacto con el Dios eterno. Pero déjame decirte que ese camino es equivocado. Hay otros que han tomado caminos más perversos, como el camino de la fornicación, del adulterio, de la hechicería, y pare de contar. Dice la palabra de Dios, o mejor dicho, Dios en su palabra, ya en el libro de Proverbios, en los capítulos 14, verso 12 y capítulo 16, verso 25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay quienes piensan que van por el camino correcto porque según ellos no le hacen mal a nadie. Según ellos viven de su trabajo, ayudan al más necesitado, no andan en chismes, no le hacen daño a nadie, no roban, no han matado. Y por esa razón creen que están en el camino correcto que los lleva al Creador. Nada más lejos de la verdad. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También dice el libro de Proverbios en su capítulo 21, verso 2, que todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, pero que Dios pesa los corazones. Ese camino que usted ha decidido transitar, donde usted piensa que porque usted vive de su trabajo y no le hace mal a nadie, es el camino correcto. Déjame decirte que también es camino de perdición y camino de muerte. Porque usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y arrepentirse no es llorar por lo que hemos hecho, sino tener un cambio de mentalidad, un cambio de conducta. Dejar de hacer lo malo delante de Dios y comenzar a transitar por el camino que Él ha establecido. Y ese camino se llama mi Señor Jesucristo. Dice también la palabra de Dios, allá en el mismo libro de Proverbios, en su capítulo 22, verso 5, que espina y lazo hay en el camino del pecador, pero los que quieren salvar su alma se apartarán de él. Dios en esta mañana te hace un llamado a la reflexión. Él no te obliga a nada, no. Él te enseña el camino, pero no te obliga a que transites por él. Solamente Él te confronta con su palabra. Pero tú llevas la decisión porque Él te ha dado a ti y a mí libre albedrío. Nos ha dado libertad de escoger. Dice en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia y el último del Pentateuco, allá en su capítulo 30, verso 19,
que Dios dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra pongo delante de vosotros como testigo que les he dado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la bendición, la vida, para que viváis vosotros y vuestra descendencia. Dios, en su amor, en su misericordia, no te obliga, te ha dado libertad. Así que depende de ti si tomas el camino correcto, el camino de la salvación, que es mi Señor Jesucristo. Déjame decirte algo. Cuando tú caminas sin mi Señor Jesús, ese es un camino de tinieblas, es un camino de oscuridad. Por eso es que Proverbios en su capítulo 4, verso 19 dice que el camino del pecador es como la oscuridad, porque no ve con qué tropieza. Así es el camino del pecador, totalmente oscuro. Eso es semejante a que usted pudiera llegar en esta noche a su casa y una vez allí usted apagara todas las luces. Usted llega esta noche a su casa y apaga todas las luces. Y quizás usted puede caminar con cierta libertad durante un breve momento, porque cree conocer toda su casa. Pero déjame decirte que más temprano que tarde vas a tropezar. Vas a tropezar porque andas caminando en total oscuridad. Para poder caminar con seguridad en un camino lleno de tinieblas, necesitamos una luz para poder ver ese camino. Es por eso que mi Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la luz que te muestra el camino por donde usted y yo debemos andar. Dice el Salmo 25 en su verso 8, bueno y recto es Jehová, por eso le enseña el camino a los pecadores. Dios en esta mañana ha venido a este lugar para mostrarnos el camino que nos lleva a su presencia, el camino que nos da vida eterna y salvación a nuestra alma. Dios nos ama, por eso nos muestra el camino, pero el hombre sigue en su terquedad. Quizás por ignorancia de las Santas Escrituras, sigue transitando por caminos pecaminosos que lo llevan a la condenación. Pero Dios no quiere eso. Dice allá en el libro de Ezequiel, en su capítulo 33, verso 11, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que deje su mal camino para que viva. Amado, amada, Jesucristo es el camino, no hay otro. No es el hombre quien te va a salvar. No son los yesos quienes te van a salvar. No es la religión quien te va a salvar. Es Cristo Jesús. Dice allá en 1 de Timoteo, en su capítulo 2, verso 5, porque hay un solo mediador, escuche bien, uno solo, entre Dios y el hombre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador, Él es el camino que nos lleva a vida eterna y a la presencia del Dios Padre. Pero déjame decirte también que en esa pequeña porción de la Santa Escritura que leímos en este lugar, allá en Juan 14, verso 6, mi Señor Jesús no solo dice que Él es el camino, sino que también dice, yo soy la verdad. El Señor Jesús es una verdad inmutable, porque Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Él es la única verdad absoluta, no una verdad relativa. Pero muchas personas no quieren creer en esa verdad. Prefieren creerle al hombre. Déjame darte malas noticias. Según la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, verso 4, allí dice que todo hombre es mentiroso y que solo Dios es veraz. Jesús es la verdad. Y es por eso que allá en el Evangelio de Juan,
en su capítulo 8, verso 32, dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y muchos se preguntarán, ¿libres de qué? Si yo hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Déjame decirte que cuando tú comienzas a conocer la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro, tú comienzas a ser libre de la manipulación de la religión, la cual nos ha mantenido cautivos bajo engaño, haciéndonos seguir tradiciones de hombre y dejando a un lado la santa, bendita palabra de Dios. Es por eso que mi Señor Jesucristo llegó a decir allá en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 7, versos 6 al 9, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de vosotros. Pues este pueblo, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando a un lado los mandamientos de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones, como los lavamientos de jarros y de vasos para beber y de muchas cosas semejantes. Y les decía también mi Señor Jesús, allá en el versículo 9, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar tradiciones. Como dije hace un momento, el hombre, el ser humano, tiene la imperiosa necesidad de tener una relación con lo eterno. Y por eso ha tomado el camino de la idolatría. Ha tomado el camino de la religión, pero ese camino de religión no salva a nadie. Cuando usted escudriña la Santa Escritura, la Biblia, usted no va a encontrar que allí se hable de religión, no. La Biblia no habla de religión. La Biblia no habla de católicos, no habla de musulmanes, no habla de adventistas, no habla de anglicanos, no habla de luteranos, no habla ni de cristiano evangélico. Cuando usted escudriña la Santa Escritura, usted va a encontrar que allí solo se habla de las virtudes del Hijo de Dios, de mi Señor Jesucristo. No se habla de religión, porque la religión no te salva. El único camino y la única verdad se llama Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Según los conocedores de la materia, en el mundo entero existen más de 4.200 religiones. Escuche bien, más de 4.200 religiones. Y aún así, la humanidad sigue empecinada en transitar por ese camino pecaminoso que lo lleva a la condenación. Sigue empeñada en no creer en la verdad que es mi Señor Jesucristo. Y eso es lamentable. Recientemente, en el mes pasado, yo me puse a analizar. Nos cuesta creerle a Dios. Pero yo vi tantas personas, en especial tantas mujeres, que son maltratadas por sus esposos, golpeadas, que tienen un esposo que quizás es alcohólico y le da de mala vida, maltrata a sus hijos, pero llegó el 14 de febrero y ese hombre llegó con un ramo de flores y le dijo, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y muchas de esas mujeres creyeron en el hombre, retomaron su relación con él, y ahora cuando estamos en hoy, 3 de agosto, muchas de ellas siguen siendo maltratadas. Por eso es que Romano dice, todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Pero nos gusta creerle al hombre, pero no le creemos a Dios. Hay una fábula que narra que un día en un bosque se encontraron la mentira y la verdad. Y la mentira le dice a la verdad, qué día más hermoso. Y la verdad se quedó pensando, wow, es cierto, es un día hermoso. Luego la verdad y la mentira siguieron caminando juntas por el bosque y vieron un lago. Y la mentira le dice a la verdad, qué lago más hermoso. ¿Será que podemos quitarnos la ropa y disfrutar de las aguas de ese lago? Y la verdad pensó, ¿qué tendría de malo? Y juntas se quitaron su ropa y empezaron a nadar
en las aguas del lago. Pero cuando la verdad se descuidó, la mentira salió rápidamente tomando la ropa de la verdad, se vistió con ella y se fue lejos de allí. Cuando la verdad salió del lago, miró lo que había hecho la mentira y no quiso vestirse con las ropas de ella, sino que se fue desnuda caminando por el mundo. Y es por eso, amado amigo, amada amiga, que hoy es más fácil aceptar la mentira disfrazada de verdad que aceptar una verdad desnuda porque nos ofende. La mentira no te prohíbe nada. La mentira cambia constantemente, al igual que la verdad. La verdad es inmutable, mejor dicho, a diferencia de la verdad. Porque usted puede tomar una verdad y decir algo contrario a ella, pero ella sigue siendo verdad y usted lo que ha dicho es una mentira. Amado amigo, Jesús es la verdad. Juan capítulo 8, verso 36 dice, y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Jesucristo quiere darte libertad, no libertinaje, como hay muchos que van a una iglesia y allá logran bajar hasta ángeles, hablan en lengua y para de contar, pero en su casa, Dios lo bendiga, siguen siendo los mismos fuera de orden, siguen maltratando a su mujer, a sus hijos, siguen siendo los mismos mentirosos, vilipendiando el Santo Evangelio. Dice el Salmo 119:2, bienaventurado el varón que guarde su testimonio. Amado amigo, mi Señor Jesús dijo que era el camino, que era la verdad, pero también dijo que era vida. Y eso es lo que Él quiere darte, una vida eterna, una vida allá arriba, en las mansiones celestiales, junto al Creador. Mi Señor Jesús llegó a decir allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, en casa de mi Padre muchas moradas hay. De no ser así, yo no se los hubiese dicho. Voy pues delante de vosotros a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros estéis también. Él quiere tener una eternidad, pero junto a ti, junto a tu familia. Por eso quiere darnos vida y vida eterna. Por eso el Señor Jesús es el camino a la salvación. Pero muchos no quieren transitar, son egoístas. Cuando usted no quiere caminar por ese camino, valga la redundancia, que Dios ha establecido para poder llegar a Él, usted es un egoísta. Porque no solo usted rechaza la bendición de la salvación y la vida eterna, sino que le cierra la puerta también a sus seres queridos. Porque a pesar de que la salvación es individual, Dios en su amor, en su misericordia, la ha arropado con una hermosa promesa. Pues dice en el libro de los Hechos, en su capítulo 16, verso 31, tan solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y cuando la Biblia habla de tu casa, escucha bien, amado amigo, amada amiga, no está hablando de esas cuatro paredes, está hablando de tu familia, de tus seres queridos. Por eso digo que somos egoístas, Dios le bendiga. Somos egoístas. Cerramos la puerta hacia la salvación. Mi Señor Jesús llegó a decir allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Él no te obliga a entrar, pero Él desea que tú entres y transites por ese camino estrecho que te guía rumbo a la salvación, a la vida eterna. Por eso nos dice ya en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7, versos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que nos lleva a la condenación, y son muchos los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que nos conduce a la vida eterna, y son pocos los que las hallan. Amado,
Dios nos ha dado vida a través de su Hijo, no hay otro, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en 1 de Juan, en el capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida a través de su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. También dice Juan en su capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amado, si usted aún no ha creído en la verdad que es Cristo, y no ha comenzado a transitar por ese camino de la salvación, que es mi Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre usted. Y yo no lo digo para predicar un evangelio del terror, no, todo lo contrario, porque Dios es amor. Él quiere darte vida y vida eterna. Por eso te enseña el camino, por eso te ha dado su verdad de la palabra, y ahora quiere darte vida. Bendito sea el nombre del Señor. Amado, ya mi Señor Jesucristo hizo la parte que a Él le correspondía hacer. Ya Él bajó del cielo y se hizo hombre y entregó su vida por ti, por tu familia, por la humanidad entera, dejándose maltratar, dejando que escupieran en Él, dejando que el látigo romano lo destrozara por amor a ti y amor a mí. Y finalmente se dejó crucificar en ese madero para poder derramar su sangre y así limpiarnos de todo pecado. Es por eso que en 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó con su sangre de todo pecado. Ya Él hizo la parte que le correspondía hacer, pero ahora te toca a ti, amado amigo, hacer la parte que tienes que hacer. Y esa parte es arrepentirte, dejar de hacer lo malo delante de Dios, tomar el camino que Dios ha establecido para poder llegar a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y déjame decirte que nos conviene hacer lo que Dios le agrada. Nos conviene tomar ese camino que Dios ha designado para obtener vida eterna y salvación. Pues dice en 1 de Juan, en su capítulo 3, verso 22, que cualquier cosa, escuche bien, cualquier cosa, no algunas, cualquier cosa que le pidamos a Él, Él nos la dará, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese principio bíblico, escuche bien, amado amigo, amada amiga, nos los enseñó el propio Señor Jesucristo. Allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 29, cuando dijo: el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago las cosas que a Él le agradan. Yo no sé qué situación puedas tú estar atravesando, Dios lo sabe. Pero si tú quieres que Él esté contigo en esos momentos difíciles, en esos momentos duros, comienza a hacer las cosas que a Él le agradan. No que seas perfecto, escúchame bien, porque la gente cree que hay que ser perfecto. No, la perfección es un estado en Dios y en su Hijo amado, pero en nosotros es un proceso, un largo proceso, que terminará cuando salgamos de este cuerpo corrupto y seamos transformados en un cuerpo incorruptible. Dios conoce nuestra condición, Él sabe que somos barro y que podemos fallar. Pero una vez que tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor y único Salvador, vas a tener la presencia del Espíritu Santo, quien te va a ayudar a transitar por este camino. Es el que te va a dar a conocer la verdad que da vida y vida en abundancia. Dice el Evangelio de Juan, allá en su capítulo 10, verso 10, que el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir, pero que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a darnos vida
y vida en abundancia. También dice allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versos 25 y 26, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y esa es la promesa por la cual nos aferramos, porque Él nos ha prometido una vida eterna junto a Él. Es tan fácil, amado amigo, tener una relación, una comunión con Dios por medio de su Hijo. Pero la gente sigue transitando el camino equivocado. Las personas aún no han querido creer en la verdad que es Cristo y por lo tanto no van a poder obtener esa vida eterna. No importa lo que tú hayas hecho, Dios te ama y quiere darte vida eterna. El amor de Dios es tan grande que Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado. Es por eso que Él nos soporta. Dios quiere darte vida, amado amigo, amada amiga, pero tú tienes que hacer la parte que a ti te corresponde. Ya Jesucristo se dejó crucificar. Déjame decirte una cosa. Cuando fueron a buscar para detener a mi Señor Jesús, dice la Biblia, allá en Mateo capítulo 26, versos 51 al 53, que el apóstol Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco, al siervo del sumo sacerdote. Y mi Señor Jesucristo le dijo: guarda tu espada, porque el que espada tomar espada morirá. ¿O acaso no crees que yo pudiera orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? ¡Wow! 12 legiones de ángeles, pero su amor era más fuerte. Él pudo haber clamado por esas legiones de ángeles, pero sabía que si lo hacía, el mundo sería destruido. No tendríamos la oportunidad de poder ser salvos. Según los conocedores, una legión está conformada por 60.000 ángeles. Una, multiplique 12 por 6. Hubieran acabado con la humanidad entera. Porque cuando usted va a Segunda de Reyes, usted va a encontrar allí, capítulo 19, verso 35, si mal no me recuerdo, que un solo ángel en una noche acabó con más de 185.000 hombres en una sola noche. Uno solo, el ángel de Jehová, acabó con 185.000 hombres. Imagínense lo que hubieran hecho 12 legiones de ángeles. Y eso no es todo. Cuando Él estuvo allí, crucificado en esa cruz, dice la Biblia ya en Mateo 27, verso 39 al 43, que todo el que pasaba lo miraba y decía: este que decía que destruía el templo y al tercer día lo reconstituía, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo. Dios te bendiga más, varón. Otros le decían: este que a muchos salvó y ahora no puede salvarse, desciende de esa cruz y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Él pudo bajar de esa cruz, pero prefirió no hacerlo para darte salvación a ti y a mí. Ya Él hizo la parte que a Él le tocaba. Ahora te toca a ti, amado amigo, amada amiga. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que arrepentirte. Tienes que tomar el camino que Dios ha establecido, y ese camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es tan fácil comenzar a tener no una religión, sino una relación con el Padre a través del Hijo. Pues dice allá en Romanos, en su capítulo 10, versos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado amigo, que nos arrepintamos, que tengamos un cambio de conducta, de mentalidad, y que podamos aceptar al único que puede darte salvación.
al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Si algunos de ustedes quieren empezar a tener esa relación, yo les pido que allí mismo donde se encuentran, no es necesario que vengas aquí, allí mismo, porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, verso 6, y tú cuando ores, es decir, cuando hables con Dios, entra en tu aposento y cierra la puerta, y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que te dé en secreto, te recompensará en público. Yo quisiera que tú allí donde estás, pudieras cerrar tus ojos al mundo y abrirle el corazón a mi Señor Jesucristo, repitiendo conmigo: Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre Santo, reconozco que he ido o transitado por caminos diferentes al que tú has establecido. Es por eso que te pido perdón por llevar una vida pecaminosa. Pero creo que tú enviaste a tu Hijo amado, al Señor Jesucristo, a morir en esa cruz. Y que su sangre preciosa me limpia, me lava, me redime de todo pecado. Es por eso que hoy, con fe, por convicción propia, lo declaro con mi boca como mi Señor y único y suficiente Salvador. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Cristo viene ya. El que duerme se quedará. Gloria a Dios. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida con letras de oro y no lo borres nunca jamás. Para que cuando yo muera y salga de este plano terrenal, pueda habitar en tu presencia por toda la eternidad. Te lo pido en el dulce, santo y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Se fija que no les dolió. Hay una mentira que el enemigo, que el Señor reprenda, ha puesto en las mentes y en los corazones de la humanidad. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Nada más lejos de la verdad. Según Génesis, en su capítulo 1, verso 26, somos creación de Dios. Porque allí dice que Dios nos creó, no que nos parió, nos creó a su imagen y semejanza. Es por eso que todos nosotros somos creación de Dios. Pero también dice allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra potestad, escuche bien, es un derecho inalienable. Es decir, nada ni nadie te lo puede quitar, ni siquiera Dios. Pero tú puedes rechazar ese regalo. Ojalá nunca lo hagas, porque seguirías siendo hijo, pero un hijo pródigo. Por lo demás, que el Señor les bendiga, les guarde, los alcance con su misericordia